Detrás de cada sentencia hay una historia humana. Conoce a la jueza que muestra la otra cara de la justicia, con Cintia Hernández y Berta Díaz. Bienvenidos a un episodio más de La otra cara de la justicia. Este programa es para conocer más allá de la figura del juez que podemos observar dentro de la sala de audiencias, donde muchas veces no notamos expresiones, muecas o algún sentimiento respecto al asunto que están resolviendo. Bienvenida, Berta Araceli Díaz Vilchis. Gracias, Cintia. Pues como siempre, un placer estar aquí y poder compartir con la gente pues aquellos aspectos que efectivamente no siempre aparecen ni van a ver dentro de una resolución del aspecto humano que puede verificarse en una persona al tener conocimiento de un asunto y las circunstancias bajo las cuales puede resolver. Pero aquí estamos con mucho gusto para compartir experiencia y compartir información que esperemos pues les sea de su interés. Gracias. El día de hoy tocaremos un tema que es juzgar con humanidad, justicia penal y adolescentes. No todos los delitos nacen del mal, a veces vienen del abandono, la violencia, la pobreza. Hoy hablamos de cómo se imparte justicia cuando los acusados son adolescentes y la jueza que nos acompaña ha dedicado años a comprender esa diferencia. Comenzamos. Para iniciar, ¿me podrías explicar cuál es la diferencia entre juzgar un adolescente y juzgar a un adulto? Sin duda, pues es una pregunta muy interesante porque nos permite reflexionar por supuesto, partimos de la edad de una persona, del desarrollo con el que cuenta para poder ser responsabilizada por una conducta delictuosa. Como habíamos referido en otras ocasiones, siempre he dicho que cuando una persona está frente a un proceso penal, sea cual fuere su condición o su circunstancia, es decir, a quien se le está atribuyendo un delito, quien es víctima del mismo, ya implica pues que es una gran es una circunstancia pues muy grave dentro de su persona, dentro de su familia. Pero cuando se trata de adolescentes lo es más. Somos responsables del desarrollo de los niños, de las niñas, de los adolescentes dentro de nuestra sociedad como familia, como Estado, ya sea en las instituciones escolares, en los grupos comunitarios, en las organizaciones sociales. Todos somos responsables de proteger, de guiar para que los niños puedan desarrollarse de una manera sana. Sin embargo, vemos hoy día que no siempre es así, que hay mucho abandono hacia esa guía de los niños y esto, por supuesto, tiene que repercutir o tiene que visualizarse en la forma en la que son tratados dentro de un proceso penal. ¿A qué voy? Si nosotros no nos ocupamos de un niño, no nos preocupamos de un niño, de educarlo adecuadamente, de aportarle elementos que permitan desarrollarse, si por el contrario, pues hay abandono o hay una negligencia y pues permitimos que lleguen las drogas a ese niño, que inicie un consumo a una edad muy temprana, la pregunta que yo haría es ¿cómo debemos tratarlo al momento que cometió una conducta antisocial, al momento que cometió un hecho delictuoso, si no lo hemos sabido proteger? Y en ese sentido, honestamente creo que cuando tengo dentro de pues un asunto, algún caso, a un adolescente de 14, de 15 años que me refiere que inició el consumo en las drogas a los 8, a los 9, a los 11,
me deja ver que ha sido vulnerable, que ha necesitado y que no hemos estado ahí como sociedad, como Estado, para apoyarle. Por tanto, ¿con qué cara ahora podemos nosotros reprocharle la comisión de una conducta cuando, derivado de ese consumo de sustancias tóxicas, se enfrenta a la necesidad de obtener recursos para poder continuar el consumo? Entonces, estas son las condiciones bajo las cuales están la mayoría de las personas adolescentes y, por supuesto, jóvenes, incluso jóvenes adultos, también, en donde pues no han tenido respuesta de la familia, no han tenido respuesta de la sociedad, no han tenido respuesta del Estado, y ahora pretendemos pues atribuirles de una manera contundente la imposición de una medida de sanción. Por tanto, creo que no es posible juzgar en el mismo sentido a una persona adolescente que a un adulto, y que lo que se debe es potencializar las condiciones en las cuales se encuentra el adolescente para aportarle tanto a él como a su núcleo familiar, el cual muchas veces no ha sido, por supuesto, de una manera intencional, el no aportar esos elementos, esa protección, sino que las condiciones económicas, las condiciones sociales lo han impedido. Entonces, es la visión que se puede obtener desde los que impartimos justicia en el sistema de justicia penal para adolescentes, para apoyar al adolescente, para apoyar al núcleo familiar, de acuerdo a las instituciones que tiene el Estado y que nos van a permitir el fortalecer esos vínculos, el dar algún apoyo al adolescente para que deje las drogas, y de esa manera poder sacar adelante no solo al adolescente, contribuir al núcleo familiar. Y por supuesto, el hecho de que se rescate a una persona del consumo de drogas, por supuesto será benéfico siempre para la sociedad. Eso es lo que estimo que hace la diferencia, y que además también en este sistema de justicia penal para adolescentes la ley nos da la duración de las sanciones y el tipo de sanciones para poder implementar estas actividades que realmente vayan a favorecer a la persona en reencauzarlo y aportarle elementos que permitan potencializar las actividades educativas, de instrucción o alguna capacitación en algún tipo de oficio que le brinde apoyo para poder desarrollarse. De acuerdo, para aterrizar el tema y para llegar a la gente que desconoce lo que es un proceso penal para un adulto y un adolescente, ¿me podrías hablar más allá de cómo es un proceso tanto de un adolescente como de un adulto? Sabemos que cuando un adulto comete un delito, recibe una pena, y que en su mayoría puede ser una pena privativa de libertad, o de acuerdo a... Esto va a ir de acuerdo al delito que cometió. Sin embargo, cuando son adolescentes, ¿podrías adentrarnos más a ese tema, por favor? Claro que sí, Cintia. Un procedimiento en materia de justicia penal para adolescentes parte de que la persona, del estado de desarrollo que tiene la persona adolescente. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo una persona que tiene recién cumplidos 12 años a una persona que va a cumplir 18 años. Y por tanto no los podemos tratar igual. La edad es un factor que contempla la ley, que se deriva de un principio que se llama autonomía progresiva. Este principio es precisamente aquel que indica que entre mayor edad, mayor su nivel de desarrollo, y por tanto puede realmente el hacerse cargo de sus derechos. Estamos ante un sistema en donde se reconoce a la niñez y a la adolescencia el ser titulares de sus derechos. Los adultos, las personas responsables, están ahí
para proteger los derechos, pero la persona, aún siendo niño, es titular de esos derechos. En ese contexto, la ley hace una distinción por edades. Hay 3 grupos dentro del sistema de adolescentes. El que va de los 12 años cumplidos a los 14, menos de 14, el de 14 a los 16 incumplidos y de los 16 cumplidos a menos de 18. Y, por supuesto, a partir de esos 3 grupos se establecen las sanciones que se pueden imponer a una persona adolescente, que no es lo mismo para el grupo 3 que para el grupo 1. En el grupo 1 no habrá posibilidad de imponer ninguna sanción privativa de libertad, es decir, las personas que van de entre 12 y menos de 14, lo cual es una distinción para los grupos 2 y 3, que sí está contemplada esta posibilidad de imponer medidas de sanción de internamiento. Claro, ello tendrá que ver mucho en relación a las características de la persona y, por supuesto, también del hecho delictuoso que en su caso se determinara que hubieran cometido. Por tanto, pues bueno, la ley da estas distinciones que son necesarias por el estado, la madurez tanto física como psicológica de una persona que es sujeta de este sistema, que puede ser procesada dentro del sistema de justicia penal para adolescentes. Y bueno, por supuesto, el sistema penal para adultos que implica a aquellas personas que ya cumplieron 18 años en adelante, pues se parte ya de que cuentan con esa madurez para efecto de determinarse, de decidir sobre las acciones que cada uno realiza y por supuesto que las penas privativas de libertad, la pena de prisión, pena de multa, pues se incrementan potencialmente ya a partir de los 18 años. Muy bien. Ahora, ¿podrías compartirnos por qué decidiste especializarte en la materia de adolescentes? Considero que esta es una cuestión que parte de la casualidad. Pero sí creo que lo agradezco. Cuando me corresponde, cuando decido optar por llevar a cabo el curso y concurso para ser juez, ya que, bueno, pues tradicionalmente esa era la única forma en que podríamos acceder a ser jueces, someterse a los cursos y a los concursos, pasar los exámenes que se nos verificaban. Se abre la oportunidad porque el sistema de justicia penal para adolescentes estaba a cargo del entonces Consejo Tutelar para Menores. Y derivado de que el Estado mexicano debía cumplir con las observaciones que se hacían por el Comité de los Derechos del Niño, considerando que se había suscrito por parte de México la convención, ese tratado internacional, la Convención de los Derechos del Niño, hay esa exigencia de que el sistema de justicia para adolescentes esté a cargo de autoridades judiciales. Antes de este tiempo estaba a cargo del Ejecutivo, el Consejo Tutelar. ¿Qué implica esto? Es algo muy importante, porque quienes dictaban sentencia a los adolescentes eran los que los procesaban, los que los enjuiciaban. Es decir, es como si el Ministerio Público investigara un delito, aportara pruebas para determinar que una persona es responsable y el mismo Ministerio Público determinara que es responsable. No había un equilibrio. Entonces, se exigía que hubiera esa distribución de funciones y que no quien te investiga te imponga una sentencia. Entonces, se da la intervención también a los jueces, que sea a través de este procedimiento judicial que se determine si un adolescente cometió o no una conducta antisocial o un hecho delictuoso. Y es en este momento cuando se empieza a capacitar a los jueces, es que yo termino mi curso para juez dentro de la escuela judicial. Como referí, sí
soy de los mejores promedios dentro de mi región o el mejor promedio dentro de mi región y se me toma en cuenta para capacitarme. ¿Por qué? Porque un sistema de adolescentes exige que quienes verifiquen, intervengan en un procedimiento, estén especializados. ¿Especializados en qué? Pues precisamente las circunstancias que se deben tener en cuenta de una persona que está en un estado de evolución para poder entender y resolver de una manera adecuada, que no es lo mismo que una persona adulta. Entonces, se nos capacita también, se nos brindan los conocimientos que se estimaron necesarios para poder iniciar en este sistema y pues a partir de ahí yo inicio como juez en el sistema de justicia penal para adolescentes como jueza de ejecución y vigilancia, lo cual fue pues algo inédito. Nosotros iniciamos con el sistema, nos entregan el Poder Ejecutivo, el Consejo Tutelar para Menores, nos entregan los expedientes de todos los adolescentes que en ese momento pues estaban con algún tratamiento, con algún procedimiento. Y bueno, pues por eso digo que es en parte accidental. Sin embargo, eso cambia. Para mí, la forma de ver la justicia es un aspecto trascendental que no había conocido, que no estaba dentro de mi experiencia previa dentro del Poder Judicial, porque nadie la tenía, porque es algo nuevo, pero me da mucho orgullo el haber podido iniciar en este sistema y ahora nuevamente, de los 18 años que tengo como jueza, alrededor de 8, estar dentro de este sistema que me aporta como profesionista y que me aporta de manera personal, porque cada día se aprende, porque podemos estar en contacto con las personas adolescentes, muchas veces ver los cambios que tienen, los cambios favorables, lo cual llena de satisfacción, llena de orgullo el poder intervenir para hacer que la vida de una persona cambie, que la vida de una familia, que las relaciones de una familia cambien. Entonces eso sin duda me llena mucho como persona. Retomando parte de lo que dijiste, cuando refieres que para poder intervenir en un proceso en donde se está juzgando a un adolescente, el juez debe estar especializado, ¿las partes también debemos estar especializadas? Sí, es un requisito para poder intervenir en el sistema de justicia penal para adolescentes. Esto parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, ahí lo establece, tratado internacional suscrito por México, al cual se le debe dar cumplimiento, y se destaca en las observaciones que hace, como referí la comisión, el Comité sobre los Derechos del Niño, el cual ha en diversos momentos dado pues las indicaciones de que se debe verificar, se debe de cumplir. Y por eso se inicia con la capacitación a las personas que íbamos a intervenir en la parte judicial, pero no solo eso. Y bueno, actualmente la capacitación se ha ido extendiendo. Por supuesto, es obligación para los agentes del Ministerio Público que intervienen en estos procedimientos, quienes también deben estar capacitados, y no se deja atrás a la defensa, ya sea pública o ya sea particular, deben contar con conocimientos en este sistema. ¿Con conocimientos de qué tipo? Multidisciplinarios, tanto jurídicos como de herramientas psicológicas. Debemos saber cómo tratar a una persona adolescente, debemos entender cuáles son las características que en su conducta van a prevalecer para poder realmente apoyar, entender y avanzar. Si no lo tuviéramos, pues no podemos realmente ejercer una función de manera adecuada. Lo que se trata es, en este sistema de justicia penal para adolescentes, realmente rescatar a la persona, realmente concientizar a la persona de que está, por supuesto, en una circunstancia de vulnerabilidad por su edad, porque hay irritabilidad, porque hay un desafío a la autoridad familiar, a los padres y, por supuesto, incluso a la autoridad judicial o cualquier tipo de autoridad. Entonces, debemos partir de ahí, debemos comprender esa circunstancia, ese lapso
en el que puede encontrarse y que además también depende de la misma edad, de acuerdo a las características que pueden aflorar en una persona de 12, en una persona de menos de 18, y en el Inter son diferentes. Y tener presente esa circunstancia. Entonces, no solo, sí, Cintia, no solo son los jueces, cualquier persona profesionista que intervenga como parte dentro de un procedimiento de justicia penal para adolescentes debe tener estos conocimientos mínimos necesarios, porque así, de esta manera, se da cumplimiento a ese tratado internacional que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Insisto, una mujer de transiciones que le ha tocado vivir varios retos y transiciones mismas que se han dado dentro del proceso penal para adolescentes y de la oralidad, de aquella transición importante que se vivió en 2008-2009 para transitar de un sistema inquisitivo a un sistema oral, y ahora nos deja ver que también vivió esa transición que fue de del sistema de adolescentes cuando se desprende por parte del Ejecutivo y se le otorga esta facultad al Poder Judicial. Recuerden que este 1 de junio vamos a elegir a personas para que nos representen en el Poder Judicial del Estado de México y a nivel federal. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas personas estén capacitadas, tengan los conocimientos y sepan lo que van a realizar, porque emitir una sentencia no es cuestión fácil. ¿Nos puedes recordar qué número es tu boleta? Claro que sí, yo estoy en la región Ecatepec, que precisamente pues es la región en donde también está colocada la magistratura en el sistema de justicia penal para adolescentes. Me toca el color verde, la materia es penal y el número que me corresponde, Cintia, es el 5. Recuerden, número 5, color verde, región Ecatepec, magistrada con experiencia. Me da mucho gusto que gente preparada como tú esté postulándose para para dar un siguiente paso, avanzar en esta transición que estamos viviendo de nueva cuenta dentro del Poder Judicial. Ahora, refiriéndonos a todo lo que estamos viviendo, toda esta temática, ¿qué errores comunes hay en el sistema? De acuerdo a tu experiencia, puedes diagnosticarnos. Como había comentado, creo que el ser cercanos a la gente no implica el desayunar lo mismo, el que nos guste ir a los mismos lugares o al mismo mercado, sino eso, entender cuáles son los retos dentro de la justicia, qué son aquellas áreas de oportunidad en las que realmente es importante el avanzar. Sin duda, me parece que uno de los aspectos que he notado dentro de los espacios en los que me ha tocado realizar mis funciones es que no se atiende la expectativa que pueden tener alguna de las partes cuando agente del Ministerio Público está incumpliendo con alguna función. Ejemplo de ello es que no se le da el trámite a sus denuncias, no se le da el seguimiento, que pueden pasar 1 año, 2 años o 3 años y el expediente permanece ahí sin darle el trámite. La gente existe desesperación, ¿no? Espera que se le resarce un daño y en cambio tiene que seguir realizando erogaciones para tratar de que se encauce ese trámite sin lograrlo. Y he visto cómo es que al acudir al juzgado para tratar de que se corrija y se conmine a que se le dé el seguimiento correspondiente, pues nos salimos por la tangente y lo mandamos con su superior del Ministerio Público, a la gente le decimos que acuda con el superior o nos refieren que no le han dado respuesta a alguna petición que han realizado y para poder generar una audiencia y analizar el tema les exigimos que presenten el acuerdo
correspondiente por el Ministerio Público cuando se está señalando que no se ha dado respuesta. Eso a mí me genera impotencia, me genera frustración, porque ello implica que como jueces no estamos impartiendo una justicia cercana a la gente, porque no estamos visualizando esa necesidad que tiene y la forma en la que nosotros dentro de nuestras funciones como jueces de control, como jueces de garantías, podemos efectivamente evitar que se siga realizando pues actividades dilatorias por parte del Ministerio Público. Entonces ese es un aspecto. Y por supuesto otro que puedo advertir también dentro del propio juzgado en el que laboro, el que sean muchas audiencias para que se resuelva el asunto. Cuando las personas vienen de lugares muy distantes, tienen que salir en la madrugada, incluso a veces sin haber transporte público, permanecen todo el día dentro de un juzgado, salimos pues ya en la tarde o en la noche y tienen que regresarse a sus lugares de origen también con los gastos y los riesgos que ello implica. Me corresponde y bueno, pues tengo el compromiso de tratar de que ese peregrinar sea lo menos posible y de que sean las menos audiencias en las que se pueda emitir o resolver para que evitar esos desgastes innecesarios. Entonces, son dos ejemplos que podría establecer en este momento de aquellos aspectos que he visto de manera reciente o de manera cercana y que me parece que nos corresponde efectivamente a nosotros como jueces el atender a esas necesidades, el ser cercanos de la problemática social y hacer lo que nos corresponde dentro de nuestras funciones, Cintia. Es decir, tú le das prioridad al principio de inmediatez y continuidad del proceso para terminar lo antes posible y lograr con esto una justicia pronta y expedita. Así es, tiene efectivamente un impacto en lograr los objetivos que por ley debemos cumplir. Sin duda las cargas de trabajo a veces pues nos dejan en una circunstancia, condiciones muy difíciles. También para nosotros, como juzgadores, el estar, pues bueno, realizando muchas audiencias en un mismo día, las salidas tarde, etcétera. Sin embargo, creo firmemente que entre más podamos ir avanzando, todo el rezago, ir acotando ese rezago, pues a todos nos va a beneficiar tarde o temprano. Claro. ¿Y cuál ha sido el caso más difícil que has tenido con un adolescente? Creo que el caso más difícil no tiene que ver con el hecho que cometiera. No sé si el más difícil como tal, pero que me generó como persona más carga emocional. Un adolescente con un delito relacionado con posesión de drogas, que sin embargo al realizar el avance en el procedimiento y al tener la posibilidad de llevar a cabo un programa para tratamiento de adicciones al cual el adolescente quiso intervenir para salir adelante, para dejar las drogas, nos dimos cuenta de que había realmente una problemática en su núcleo familiar muy fuerte. ¿Esto a qué voy? Que no tenía papá, que solo había mamá y que esa persona realmente no tenía las herramientas para ayudar al adolescente, que incluso había otros hijos menores y que esos hijos menores corrían riesgo porque no tenían escuela, porque no tenían, se les limitaba la socialización, porque se les llegaba incluso a diagnosticar algún problema psicológico sin alguna opinión médica.
Y cuando advertimos esas circunstancias, pues hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación y sobre todo la dificultad de sacar adelante a un adolescente que tiene, más allá del consumo de drogas, una problemática más fuerte que está relacionada con su progenitora. Y el tratar de invitar a la progenitora, a la mamá, a integrarse, a recibir terapia psicológica, pues sin obligarla, porque además ella no tenemos por qué obligarla, pero también previendo el que se pudieran generar afectaciones a otro hermanito menor, pues nos deja realmente a veces con cierta impotencia el no lograr lo que se pretende por estas barreras con las que nos vamos topando, no poderlo sacar adelante porque su problema es otro, es más profundo, es más grave. Y pues bueno, sin duda ese fue un gran reto. Desgraciadamente no pude concluir el procedimiento porque hubo cambios en la actividad, en mi función, hubo cambios de adscripción, me cambiaron a otro espacio, pero lo lamenté mucho porque sí ahí implica un compromiso con el adolescente. Es realmente pues el lograr que aún ni cuando estuviera o no estuviera acompañado de su mamá pudiera salir adelante. Ojalá que lo haya logrado. Ok, dentro de todo este cúmulo de trabajo y de asuntos que te han tocado a lo largo de estos años, ¿alguna vez juzgaste a un menor que también fuera víctima? Sin duda. Sin duda. Dentro del sistema de justicia penal para adolescentes, pues hemos hablado de que la mayoría son víctimas de las drogas, víctimas de la desatención y bueno, pues entiendo que esta, como referí en otro momento, no siempre es dolosa, es decir, a propósito, pero que se da por las necesidades del núcleo familiar, de los ascendientes, de salir a trabajar, pues dejar solos a los hijos y que esto se aprovecha por otras personas para inducirlos a las drogas. Pero también, por supuesto, a adolescentes que han sido objeto de abuso sexual y cuando eran pequeños y que en su momento reproducen este tipo de conductas en otros pequeños. Es importantísimo que estemos conscientes como sociedad de que la etapa de la adolescencia se caracteriza por un desarrollo hormonal y que por tanto las personas adolescentes debemos protegerlas. ¿Cómo? No dejándolos, por ejemplo, al cuidado de niños pequeños. Los adolescentes no es que sean criminales, es que son están parte de su desarrollo, está pues esa circunstancia hormonal que implica pues que que implica que pues puedan cometer este tipo de conductas. Y por tanto, es cuidar al adolescente y es cuidar al niño el evitar una convivencia a solas entre estos. Es cuidarlos a los dos, porque los dos están en condiciones de vulnerabilidad y no debemos arrepentirnos después de no haber cuidado este tipo de aspectos. Yo aquí sí me gustaría invitar a que seamos conscientes como padres, como familiares, como adultos, de que debemos evitar dar oportunidad a que los adolescentes puedan cometer una conducta. No debemos subestimar esta circunstancia. También la plática con los niños. Sabemos que hoy día las escuelas pues, son activas en realizar en dar información en relación al respeto hacia el cuerpo de cualquier persona y el autocuidado por parte de los niños. Lo cual debemos fortalecer
dentro de nuestra familia e insisto, cuidar a los adolescentes y cuidar a los niños. De no hacerlo, bueno, pues nos toca, que es el delito de violación o abuso sexual, uno de los mayores, de mayor incidencia, que nos toca conocer en el sistema de justicia penal para adolescentes. ¿Alguna vez, dentro de todas las historias que escuchas dentro de una sala de audiencias, has sentido miedo? Ser juez significa la obligación de ser valiente. Por supuesto que sí. Como juzgadores, estamos normalmente, llevando procesos con delitos que conocemos como de alto impacto, que son homicidios, secuestros, y que todo ello tiene muchas circunstancias atrás, que hay amenazas particularmente a los testigos cuando van a declarar, y que son aspectos que debemos considerar para hacer un procedimiento de manera adecuada. Esto implica también el hacerlo de manera ágil para evitar mayores riesgos, evitar que la persona esté yendo constantemente a las audiencias, pero también, por supuesto, implica riesgos hacia el juez. Esto no está, esto está presente más bien, bueno, pues al momento de aceptar esta responsabilidad, estamos aceptando también pues esos riesgos. Es algo importante, sí, es algo con lo que el juez aprende a vivir todo el tiempo, porque todo el tiempo nos encontramos ante este tipo de conductas. Tocando ese punto que refieres de que amenazan a los testigos, amenazan a las víctimas y hasta en ocasiones al juez, ¿alguna vez te han llegado a amenazar por algún asunto? No de manera directa. En realidad, la respuesta es que me parece que no. Hemos sentido, seguramente todos los jueces, que en algún momento estamos siendo visualizados, investigados, pero han sido pocos los que realmente han tenido alguna conducta directa de esta naturaleza, al menos de lo que yo tengo conocimiento. ¿Que los ha habido? Sí. Amenazas a los jueces, amenazas a su familia, amenazas de muerte, sí. En lo personal, creo que he tenido la enorme fortuna de no encontrarme en una circunstancia de esta naturaleza. Qué fortuna, la verdad, para que puedas seguir desempeñando la labor que hasta ahora haces de manera muy honrosa y muy responsable. Ahora dime, ¿qué harías si pudieras cambiar el sistema? Es una pregunta que me parece que va directamente a la intención que tengo de dar el siguiente paso. Fue realmente a partir del año pasado y antes de que todos tuviéramos conocimiento de la reforma constitucional que hoy nos lleva a someternos a una votación, que me interesé en poder participar en los cursos y concursos para ser magistrada. Participé, efectivamente, se abrió el curso, pude estar dentro de ese curso porque hay exámenes para ello, y después de algunos meses logré acreditar ese curso. Sin duda fuimos muy pocos los que lo logramos, sí, hay una exigencia académica muy fuerte. No, ese curso pues realmente ya quedó sin efecto, ya quedó sin aplicabilidad. Ahora es bajo estas nuevas disposiciones, pero son esas áreas de oportunidad. Como juez dentro del sistema de justicia penal para adolescentes, me ha tocado poder avanzar en el conocimiento de la forma en cómo en la forma en cómo aplica, y por supuesto de las áreas de oportunidad.
Y el cargo de magistrado o magistrada implica no solo que tengas la obligación de revisar si el juez de adolescentes actuó o no correctamente en determinado caso. Va más allá, porque implica también una responsabilidad de participar con otras instituciones para crear políticas que beneficien a las personas adolescentes. Y es ahí donde creo que realmente podemos tener un área de oportunidad, ya que he podido de manera directa advertir las circunstancias en las que se encuentran aquellos adolescentes que, por ejemplo, no se encuentran dentro de un núcleo familiar, que han emigrado y que no hay apoyo, no hay redes, las amistades son amistades pues negativas, y que es importante el que se creen las instituciones que puedan brindar ese apoyo a las personas adolescentes, tanto en su procedimiento como en el cumplimiento de la medida de sanción, y también después del cumplimiento de la medida de sanción, porque no es de que la persona ya cumplió y ahora ¿a dónde te vas? Es recibirlos, es proporcionarles herramientas para que puedan incorporarse a alguna actividad, continuar con su actividad educativa, incorporarse al mercado laboral. Y creo que la sociedad estaría interesada en aportar un granito de arena para mejorar la condición de una persona que ha estado en desventaja toda su vida. Entonces espero que tener esa enorme oportunidad y poder realmente aportar a través de la experiencia que tengo, de la información que he conseguido, pues esos vínculos para poder realmente mejorar la calidad de vida de muchos adolescentes. Muy bien. Y entonces, ¿tú qué les dirías a aquellas personas que quieren castigos más severos para los menores infractores? Los adolescentes, yo creo que lo he referido. Para que podamos exigir un castigo más severo es porque como sociedad y como Estado hemos dado a las personas o a las personas adolescentes todos los elementos para desarrollarse adecuadamente y pues no lo hemos logrado. Pero en este caso no hemos dado ni como sociedad ni como Estado esos elementos a las personas adolescentes. Entonces, invitarles a que realmente puedan participar dentro de la actividad que cada uno realiza, no solo en crear condiciones laborales, que es una parte muy importante, en recibir a los adolescentes, en crear lugares, particularmente por el Estado, para que se puedan, para alojar a las personas adolescentes cuando cumplan una medida de sanción, cuando no hay familia, no hay familia, que los pueda recibir. Y una vez que podamos visualizar que aportamos, que damos a una persona que además, una vez que se le brindan esas herramientas, puede cambiar y hacer ser un parteaguas, este proceso que aparentemente es un aspecto negativo, ese proceso sea un parteaguas para que continúe desarrollándose, para que se incorpore adecuadamente al núcleo social. Yo creo que nuestra perspectiva cambiará. Entonces, me parece que aquí hay que comprometernos todos, porque todos somos responsables de la niñez. Entonces, de acuerdo a tu punto de vista, una mayor sanción que reciban estos jóvenes no sería la solución para el problema. Sin duda no. Claro, la sanción va en proporción a la conducta, va en proporción a el hecho, pero en este caso debemos de atender de una manera muy importante las características de la persona adolescente. Sabemos hoy día cómo es que muchos adolescentes son arrancados de su núcleo familiar para ser introducidos en actividades ilícitas, incluso sin su voluntad, ya sea a través
pues, de diversas coacciones. Por tanto, es importante que, pues, como sociedad debemos crear lazos para apoyar a las personas adolescentes que se encuentran en esas condiciones. Claro, siempre y cada asunto es totalmente diverso, totalmente diferente. Pero sí debemos, en este sistema de justicia penal para adolescentes, debemos atender a las condiciones y características de la persona de una manera muy importante, muy trascendente, para poder aportar, para poder ayudar. De acuerdo, entonces insistes, esa sería tu justicia cercana a la gente. Claro. Muy bien. Por último, ¿algún día o alguna vez has recibido algún agradecimiento de las personas a las cuales juzgaste? Eso sí es muy frecuente. Tanto y sobre todo en esta justicia penal para adolescentes. La verdad es que ha sido muy grato. Me ha traído pues una cantidad de satisfacciones, de buenos recuerdos de los adolescentes, de sus familias, cuando, bueno, pues dejas claro, porque un aspecto importante dentro de este sistema es dejar claro que cuando se toma una determinación se atiende al interés superior del adolescente, es decir, a lo que más le beneficia. Incluso tratándose de una medida privativa de libertad, se debe atender ese interés. Es decir, que otros aspectos no han sido eficientes para aportarle factores positivos y que se requiere porque sus condiciones lo ameritan. Pero normalmente los adolescentes todavía tienen la cualidad de emocionarse, de expresar sus sentimientos, de llorar, y ese ha sido, yo creo, que el eje principal por el cual estoy en este sistema o persisto en este sistema, que agradezco a la institución el que me haya colocado en la misma, y creo además que se requiere vocación, que para estar en el sistema de justicia penal para adolescentes se requiere ese extra que en el sistema de adultos, es esa vocación de servicio, de querer ayudar, de querer sacar a un adolescente adelante, de querer cambiar su vida, de querer cambiar sus condiciones, y cuando se logra, es el agradecimiento a la persona, es el agradecimiento a la familia, es el agradecimiento de la madre. Entonces, eso sin duda, eso me lo quedo, eso es mío, y me motiva para continuar. Muy bien, entonces el día de hoy podríamos concluir con que los adolescentes no necesitan una sentencia que los borre, necesitan una oportunidad que transforme, y eso también es justicia. Por supuesto. Y es realmente hacerlo patente desde que la persona adolescente tiene contacto en un proceso penal. Y es hacerlo patente a las personas responsables de los adolescentes, sus padres, sus familiares, sus abuelitos, sus tíos. Que tengan esa confianza en el sistema, y de que la determinación que se tome será precisamente atendiendo a ese interés del adolescente, y en transformar su propia su perspectiva de vida. Y eso es lo que implica. Entonces, estoy ante la presencia de alguien que cree firmemente que aún podemos hacer algo por aquellos menores que han cometido una conducta delictuosa. Sí, sin duda. Y como lo he dicho, he sido testigo de la transformación de los adolescentes. He sido testigo. Pues por el día de hoy agradecemos que hayas compartido con nosotros estos conocimientos, esta experiencia amplia. No olviden seguirla en las redes sociales, que es @Berta Díaz Vilchis, en TikTok y en Instagram.
Muchísimas gracias Al contrario. y gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Al contrario, Cintia, muchas gracias. Un placer. Aquí estamos.